al liquidar los fondos de la clase antes de graduarnos. Mientras miraba el mensaje en el grupo de la clase que decía, saldo de fondos de clase, $36.86, me sumí en mis pensamientos. Desde el primer año de universidad, cada año pagábamos $50 de cuota de clase, y los libros también los comprábamos por nuestra cuenta. ¿Cómo es posible que solo quedara esto? El monitor envió otro mensaje, no nos vamos a quedar con el dinero de la clase, cada gasto está registrado. Poco después, retiró el mensaje. Todos en el grupo empezaron a exigir ver la lista de gastos. En ese momento, mi compañera de habitación, la secretaria de clase, se puso nerviosa. Me disponía a echarme una pequeña siesta. En el teléfono apareció un mensaje del grupo de la clase, saldo del fondo de clase, $36.86. De repente, el sueño se esfumó y salté de la cama. Miré fijamente los 4 dígitos y un pequeño punto negro en la pantalla, sumido en mis pensamientos. Las cuotas de clase se habían pagado desde el primer año, durante 4 años, $50 por persona, con 50 estudiantes en la clase. Incluso los libros de texto para las clases los comprábamos nosotros mismos. ¿Cómo era posible que ahora solo quedaran poco más de $30? A continuación, un compañero del grupo expresó sus dudas, preguntando al monitor de clase si había calculado mal. El monitor envió otro mensaje, no nos vamos a tragar el dinero de la clase, cada gasto está registrado. Un compañero rápido con los dedos se apresuró a mencionar al monitor, preguntando por los gastos. Un minuto después, la pantalla mostró que el monitor Jack había retirado un mensaje. Pensé que realmente el monitor de la clase había calculado mal los fondos y respiré aliviado. Imaginando que otra fortuna entraría en mi cuenta, ya empezaba a pensar en cómo gastarla. En ese momento, miré con atención y me di cuenta de que el monitor había retirado el segundo mensaje, lo que significaba que los fondos de 4 años para nuestros 50 compañeros solo quedaban en $86. El grupo estalló por completo. Mike, conocido como el parlanchín de la clase, fue el primero en mencionar al monitor. Monitor, ¿cómo calculaste 86? No habrás colocado mal el punto decimal. No bromees, monitor, todos estamos esperando recuperar el fondo de clase para darnos un lujo. Otro compañero intervino. Incluso si el punto decimal está mal, la cifra debería ser mayor, ¿no? A continuación, Mike tomó la iniciativa de revisar los libros de contabilidad que registraban los gastos de la clase. Cuando se recolectaron los fondos de la clase por primera vez en el primer año, el consejero escolar prometió solemnemente: el uso de los fondos de la clase debe ser abierto y transparente, dejándolo completamente en manos de los estudiantes. Ella no intervino en ningún momento, permitiendo que los estudiantes los administráramos adecuadamente. Para calcular claramente los gastos, el consejero incluso pidió al monitor de la clase que abriera una cuenta bancaria. Esta cuenta se utilizaría exclusivamente para guardar los fondos de la clase. Primero, permitiría llevar un registro claro. Segundo, sería más seguro. Y tercero, facilitaría consultar los movimientos en cualquier momento. Así que la solicitud de Mike de revisar los estados de cuenta no era para nada exagerada. Podría decirse que era completamente razonable. Yo también me uní enviando un para ver los estados de cuenta. El monitor envió rápidamente un mensaje: los registros aún se están organizando, esperen un momento. ¿No se había dicho antes que se podía revisar las cuentas en cualquier momento? Además, ya había calculado que quedaban más de $30 en el fondo de la clase, obviamente ya lo había revisado. En ese momento, noté que mi compañera de cuarto Emily, la secretaria de la clase, tenía el ceño fruncido. Le di una palmadita en el hombro y le dije: Emily, no puede ser que solo queden $30 en el fondo de la clase, no te preocupes. Seguro que tu novio se equivocó en los cálculos, más tarde se lo explicas a los compañeros y listo. Ella dudó un momento y dijo sonriendo: sí, pero yo vi que la inquietud en sus ojos se intensificó aún más. Sin embargo, esperé una hora y la monitora de clase aún no había enviado la lista detallada de gastos del fondo común. Escribí en el grupo: monitora, ¿ya has preparado la lista detallada del fondo de clase? El siguiente segundo, me gané una hora de silencio forzado. La delegada de estudios, al ver el mensaje de silencio, se acercó a mí para defender a su novio. El monitor de clase tiene muchas responsabilidades, no lo presiones tanto, afectará su servicio a los compañeros. Mentalmente, no pude evitar aplaudir su doble moral durante 2 segundos. Antes, Emily y Jack el monitor habían tenido un altercado. A las 2 de la madrugada, ella le hizo una llamada de 3 horas desde el dormitorio. El dormitorio estaba en un completo caos. Como su compañera de habitación, no me quedó más que consolarla y aconsejarla una y otra vez. Al día siguiente, cuando hicieron las paces, la monitora de clase incluso me echó la culpa de la razón de su pelea. Y antes, cuando entregamos el trabajo en grupo, faltaba menos de 1 hora para el plazo máximo que había puesto la profesora. En nuestra habitación, solo faltaba que ella terminara la parte que le correspondía. La insté a que se apurara en terminar de escribir. Como resultado, me soltó una andanada de reproches. Soy la delegada de clase y me llevo bien con el profesor, no pasa nada si lo entrego un poco tarde. El resto de nosotros solo pudimos mirar en silencio mientras pasaba 1 hora maquillándose meticulosamente frente al tocador, y luego presenciar cómo salía radiante a su cita con el monitor de clase. Como era de esperar, nuestro trabajo en grupo no se entregó a tiempo. La calificación del grupo fue 0. Mientras tanto, Emily, aprovechando su puesto como delegada de estudios,
se añadió secretamente 10 puntos extras a su evaluación continua. Al final, incluso obtuvo una calificación excelente en esa asignatura. Los 3 restantes, aunque sin puntuación grupal, al menos logramos aprobar. Considerando que éramos compañeras de habitación, decidí no indagar más en el asunto. Y ahora, con solo hacer una pregunta en el grupo, ya me han colgado el crimen de obstaculizar el servicio del ocupado monitor de clase hacia los compañeros. Vaya sombrero tan grande me han puesto. 3 horas después, el monitor publicó varias imágenes en el grupo. Mostraban registros de gastos totales de estos 4 años, escritos con letras torcidas. El grupo volvió a animarse al instante. Ya lo decía yo, seguro que fue un error de cálculo. ¿Cómo iba el monitor a quedarse con nuestro fondo de clase? Es decir, cada uno aportó 200. ¿Cómo es posible que de los 10,000 de fondos de clase para 4 años solo queden 30 y pico? Sin embargo, a continuación, Mike compartió el saldo final del estado de cuenta publicado por el monitor de clase. Saldo restante, $38.66. O sea que después de toda esa revisión de cuentas, ¿los fondos de clase no han aumentado ni un centavo? La secretaria de estudios, que era novia del monitor de clase, rápidamente activó el modo de silencio en el grupo. Ella envió un largo mensaje. Cada gasto de la clase está registrado, no tomaremos el dinero de los compañeros, pueden hablarme en privado para ver la lista detallada de gastos. Entonces, ¿las imágenes que acaban de enviar al grupo eran solo un borrador aproximado? ¿Qué meticulosos son esta parejita al enviar la lista de gastos de la clase? El chico envía unas cuentas garabateadas a mano, mientras que la chica guarda para sí la lista detallada. ¿Y si ellos dos rompen? ¿Tendré que pasar los documentos varias veces antes de que lleguen a su destino? Le envié un mensaje al delegado de estudios. ¿Podrías enviarme una copia detallada del estado de gastos? Ella, sonriendo, me abrazó del brazo y dijo, claro, ahora mismo te lo envío. Quien tiene padrino se bautiza. Todas las noticias llegan primero a nuestro dormitorio. Me quedé en silencio por un momento y luego vi un nuevo mensaje en el grupo. Emily envió la factura detallada a nuestro pequeño grupo de dormitorio de 4 personas. Esta, detallada, lista de gastos no solo no aclaró la aproximada lista de gastos que el monitor de clase había compartido, sino que además incluía muchos conceptos inexplicables. Incluso Jessica, su compañera de habitación y buena amiga, no pudo evitar exclamar asombrada al verla. ¿Qué? ¿Los accesorios para el espectáculo artístico costaron $2.000? ¿Están hechos de oro o qué? Vaya, ¿por qué este costo del examen se calcula para 50 personas? Yo ni siquiera me inscribí para presentarlo. El rostro de Emily cambió de inmediato, y soltó una risa incómoda antes de explicar. Estos gastos también incluyen el transporte de la consejera y otros costos menores. Para simplificar, lo agrupé todo en uno. Me quedé aún más atónito. ¿Acaso la consejera también iba a presentar algún examen? ¿Y usaban nuestros fondos de clase para reembolsarle? ¿Para facilitar el cálculo conjunto? ¿Se pueden calcular los gastos de esta manera? Ante la fuerte demanda de muchos compañeros en el grupo de ver el desglose detallado de gastos, procedí a compartir el desglose detallado en el grupo. Emily me miró con descontento y dijo, ¿por qué lo publicaste en el grupo? Le respondí, todos querían verlo, y como tú y el monitor están muy ocupados, lo compartí para aliviarles la carga de trabajo. Desde el primer año de universidad, Emily siempre ha intentado comprarnos con pequeños favores, ya sea avisándonos antes sobre las fechas de los exámenes o retrasando la notificación de concursos a los demás. Con estas maniobras, logró eliminar a la mitad de sus competidores. Quizás este título de delegada de clase sea el mejor disfraz y herramienta para sus intereses personales. 3 minutos después, Mike envió otro mensaje. 4. La prueba de nivel de mandarín cuesta $10. $10 multiplicados por 50 aquí. ¿Por qué se calculan 50 copias? ¿No es este un pago que hacemos aparte con nuestro propio dinero? Al decir esto Mike, algunos compañeros compartieron los registros de transferencia de pagos anteriores. El grupo se inundó con todo tipo de comprobantes de pago. Exacto, todos nosotros ya le transferimos al encargado de finanzas. ¿Cómo es que ahora nos descuentan otra vez del fondo de clase? El monitor se apresuró a mediar. Ha pasado demasiado tiempo, podría haber un error en los registros. En definitiva, ese gasto existió, solo que se registró en la partida equivocada. En el grupo apareció inmediatamente una hilera de signos de interrogación. Yo escribí, ¿no será que este dinero está mal calculado? Jack retiró mi mensaje a toda velocidad. Fue tan rápido que por un momento dudé si realmente lo había enviado. El monitor rápidamente inventó varios cargos de pago inexistentes. Todos estaban ocupados y agobiados al acercarse la graduación. Solo aparecieron en el grupo cuando se trató de reembolsar el fondo de clase. Para la gran mayoría, recuperar el saldo restante del fondo de clase era como recibir una fortuna. Mike luego publicó un vídeo con sus cálculos detallados. Él dijo, este gasto de $500 y este cargo técnico de $2 claramente presentan problemas. Alguien cuestionó, según este cálculo, ¿a dónde fue a parar el dinero que falta? Las discusiones sobre los fondos de la clase en el grupo crecían cada vez más. En apenas unos minutos, los mensajes superaron los 999 más. El monitor de la clase escribió, Mike, háblame en privado. 5. Luego, el grupo fue quedando en silencio poco a poco. Cuando regresé de almorzar, Emily todavía estaba escribiendo frenéticamente. Al acercarme, vi que estaba calculando manualmente los fondos de la clase. ¿No había dicho que ya los había calculado? ¿Por qué estaba haciendo correcciones otra vez? Entonces presencié algo impactante.
borró discretamente un 2. Y luego añadió un 2 en la sección de suministros para los juegos deportivos. En la columna del espectáculo artístico añadió 61 yuanes. Me quedé atónito ante su maniobra. Vaya habilidad para cuadrar las cuentas. Al verme acercarme, me explicó sonriente. Antes había un pequeño problema, pero ahora ya está calculado correctamente, el balance cuadra y todos los gastos coinciden. Le respondí, mientras ustedes lo tengan claro, basta. Todos solo veremos la versión final correcta. Abrí el chat grupal y, curiosamente, Mike, quien solía ser conocido como el parlanchín del grupo, ya no decía nada. El grupo volvió a su habitual tranquilidad. Un día, me encontré con Mike al salir. Lo detuve y le pregunté, ¿cómo es que el parlanchín de repente se volvió tan callado? Él sonrió incómodo y murmuró, ya casi nos graduamos, hay muchas cosas que hacer, estoy demasiado ocupado y no tengo tiempo para revisar los mensajes del grupo. ¿De verdad era así? Caminé con él hasta el comedor y nos sentamos en un rincón. Le pregunté en voz baja, ¿acaso el monitor de clase te ha amenazado? Si es así, asiente con la cabeza. Al instante, Mike negó con la cabeza como un sonajero. Luego asintió con fuerza 2 veces. No podía decirme la razón específica, y yo no seguí insistiendo. Era el estilo característico de esa pareja. Antes, en una competencia universitaria, sus compañeros descubrieron que habían obtenido el premio mediante plagio. Ese mismo año, en los exámenes finales, le dieron la calificación más baja al grupo de ese compañero. Como resultado, ese estudiante se vio obligado a repetir el curso. Si no puedes resolver el problema, elimina a quien lo plantea. Antes de irse, Mike dijo con cierta inquietud, Sofía, mejor deja el asunto, ya casi nos graduamos. Él es el monitor de la clase y la secretaria es su novia, déjalo pasar. Asentí con la cabeza y me despedí de él con la mano. Al abrir la aplicación de redes sociales, de repente me encontré con una imagen que me resultaba familiar. La captura de pantalla del estado de cuenta de los fondos de clase de nuestro monitor había sido publicada en Internet. El blogger publicó una solicitud de ayuda. Este es el estado de cuenta de nuestros fondos de clase. ¿Pueden ayudarme a ver si hay algún problema? Ya había cientos de comentarios en la sección. Los internautas también consideraban que había problemas con el estado de cuenta. Se exageró el saldo restante del fondo de clase. Todos sospechan que el dinero sobrante debe ser mucho más que $66. Cuando regresé a la habitación, descubrí que la publicación ya había sido eliminada por violar las normas. No pude evitar pensar que la monitora de clase era increíblemente rápida. Detrás de mí, Emily estaba tecleando tan rápido que parecía que el teclado iba a echar humo. Le pregunté, Emily, ¿con quién estás chateando? Me giró y me dijo, voy a hablar con mi mamá sobre cosas de la graduación. Pero el avatar en su ventana de chat era claramente el del monitor de clase, Jack. Volví a enviar las capturas de pantalla del post original. Como resultado, en menos de 5 minutos, el monitor me escribió para que bajara a hablar con él. En la entrada de la residencia vi al monitor con el rostro lleno de ira. ¿Cómo pudiste publicar los documentos de la clase en Internet, Sofía? Borrarlo ahora mismo. Si hay algún problema, puedes hablarlo directamente conmigo. Abrí la aplicación y reproduje el comentario de voz del usuario. ¿Por qué el gasto de comida fue de $600? 5 personas, en un restaurante de fideos. ¿Cómo podrían gastar 6? Aún no había terminado de reproducirse cuando el monitor de clase me arrebató el teléfono y comenzó a tocar la pantalla frenéticamente. Su fuerza era tanta que casi me hizo caer. Me froté el brazo adolorido por el golpe, y él aprovechó para retroceder unos pasos y mantener distancia. Después de borrar la publicación, me devolvió el teléfono de mala gana. Con mirada sombría, murmuró en voz baja. Será mejor que no te metas en lo que no te importa. ¿O acaso quieres quedarte sin tu diploma en junio? 6. Una mujer inteligente no lucha batallas perdidas. Tomé el teléfono, dije, me despido, y me fui. No sabía que cada uno de sus actos acababa de ser captado con total claridad por las cámaras de vigilancia. Al regresar al dormitorio, la delegada de curso, al verme cabizbaja y desanimada, me alcanzó rápidamente una taza de té con leche y dijo adulando, Sofía, mi novio tiene un carácter un poco difícil, pero seguro que no tenía malas intenciones. No le hagas caso. Todos estaban ocupados preparándose para la graduación, y las discusiones en el grupo sobre la devolución del dinero de la clase se fueron apagando poco a poco. Incluso el tema de conversación cambió, y alguien tomó la iniciativa en felicitar al monitor y al secretario por haber superado los 4 años de universidad. Elogiaron que eran la pareja de campus que todos envidiaban. Si hablamos de la historia de amor del monitor y el secretario, hay que remontarse al lejano primer año. En aquel entonces, Emily, con su impecable maquillaje, llamaba mucho la atención entre los estudiantes de primer año. Jack, el monitor de la clase, fue asignado para entregar unos documentos junto con Emily. Uno era el monitor y el otro el responsable de estudios. Después de entregar documentos juntos varias veces, comenzaron a acercarse. En una tarde soleada, Emily regresó al dormitorio con una inexplicable timidez en su rostro. Nos contó emocionada que ya estaban saliendo. Desde entonces, nuestra habitación se convirtió en el lugar donde ella desahogaba sus quejas. Eso no era lo más grave. Ese año, durante una clase de educación política,
El profesor pidió al monitor que pasara lista. Los compañeros dijeron que el monitor no estaba. El profesor, sin otra opción, le pidió al delegado de estudios que continuara con la lista. Los estudiantes se rieron aún más fuerte. Le dijeron al profesor que el delegado de estudios tampoco había venido ese día. Justo cuando el profesor estaba completamente desconcertado, alguien gritó. El monitor acompañó a su novia, la secretaria de estudios, a comer hot pot. El profesor asintió y luego procedió a pasar lista personalmente. Este profesor era extremadamente estricto, conocido como el demonio de los suspensos. Justo cuando estábamos lamentando que el monitor y la secretaria de estudios lo tendrían difícil en esta asignatura, ocurrió un milagro. Sus notas de participación fueron perfectas, y sus calificaciones finales alcanzaron un sorprendente sobresaliente. Los misterios que encierra son indescriptibles. Después de empezar su relación, Emily dejó atrás su imagen de chica dulce y sencilla del vecindario. Comenzó a seguir la moda más trendy, bolsos de diseñador, ediciones limitadas de labiales, perfumes de colección, lo tenía todo. ¿En qué se habrán gastado el dinero desaparecido de la clase? Ahora que lo pienso, todas esas cosas que no coincidían con su poder adquisitivo deben estar relacionadas con los fondos desaparecidos. 7 días después, el consejero envió un mensaje en el grupo. El dinero de la clase lo manejan ustedes. Los que quieran reembolsos, que se dirijan al monitor. Yo envié un mensaje. Profesor, ¿podría enviarnos un extracto bancario de la cuenta del dinero de la clase? Muchos en el grupo respondieron que querían verlo. El tutor respondió, pues entonces, monitor, públicalo. De repente, el monitor me envió un mensaje privado advirtiéndome que recordara lo que me había dicho antes. Después de todo, el último al que amenazó ya no se atreve a decir ni una palabra. Los he aguantado durante 4 años, y ahora ni siquiera pueden, o quieren, llevar las cuentas de la clase claras. Esta vez, no voy a aguantar más. ¿Qué hay de malo en defender el dinero de la clase que entregué? Bajo la presión del consejero académico, el monitor de la clase publicó a regañadientes parte de los registros bancarios en el grupo. Arriba aparecían claramente las fechas de pago de cada pedido de gran cantidad. Algunos compañeros observadores notaron que el momento de cada gasto importante coincidía con la aparición de nuevos artículos de lujo en posesión del delegado de estudios. En el grupo de la clase comenzó la discusión. El gasto de $482 del 20 de mayo corresponde al precio de este bolso, ¿verdad? Bolso, JPG. Entonces, ¿ese enlace de $370 será para las zapatillas deportivas que el monitor de clase usa con más frecuencia? Todos quedaron impactados al descubrir que el monitor de clase había estado usando la tarjeta de fondos de la clase como si fuera su propia tarjeta bancaria personal. De repente, todos comprendieron a dónde habían ido a parar los fondos desaparecidos de la clase. Monitor, ¿no tienes nada que decir? Después de ser nuestro monitor durante 4 años, explícanos y todos estaremos dispuestos a creerte. Al ver que todos estaban cuestionando la situación, el consejero estudiantil le pidió que se explicara claramente ante sus compañeros. El monitor no respondió rápidamente al mensaje del consejero. En ese momento, Emily en el dormitorio palideció y rápidamente escondió sus bolsos en lo más profundo del armario. Era evidente que los compañeros tenían razón. Me explicó nerviosa. No pienses mal, estos bolsos los compré yo misma, no tienen nada que ver con el monitor. Asentí con mucha seriedad. No pregunté nada, pero pareció decirlo todo. La discusión en el grupo se volvía cada vez más intensa. Emily publicó un mensaje. Vamos a detallar el uso de cada gasto. Si hay algún error en los cálculos, devolveremos el dinero restante de la clase según lo que realmente quede. Yo, por mi parte, estaba un poco expectante por ver qué nuevos proyectos sacarían adelante esta pareja. 8. Para mi sorpresa, 2 días después, Emily no solo no parecía nerviosa, sino que estaba completamente tranquila viendo vídeos cortos. Y en mi armario aparecieron 2 frascos de perfume que no eran míos. Mientras yo estaba atónita, Emily escribió en el documento en línea de la clase. Gastos de perfume para la actuación de Sofía en el festival artístico, $25. Mientras me preguntaba qué ocurría, volví a ver varios trajes de actuación más en el escritorio de mi compañera de habitación. Eran los mismos que Emily había usado en el festival deportivo del año pasado. Al ver que las otras 3 compañeras de habitación habían llegado, Emily cerró puertas y ventanas, y nos susurró en voz baja. Hay algunas discrepancias en la lista de gastos. Ya que somos compañeras de cuarto, ayúdenme. Repártanse estas cosas entre ustedes. Estas cosas se las regalo a ustedes. Mi compañero de habitación y yo nos miramos perplejos. Cuando había que disfrutar no contaban con nosotros, pero ahora que se descubre el pastel tenemos que compartir la responsabilidad. ¿Con esta jugada está tratando de arrastrar a los 3 al mismo charco? Emily, esto no está bien. Ninguna de nosotras ha usado estas cosas, y ahora dejárnoslas no sirve de nada. Jessica dijo con vacilación. Emily metió las cosas de golpe en los brazos de Jessica. No hay problema. Ayúdame. Si hay algo más que les guste, no duden en tomarlo de aquí. Las demás compañeras de cuarto, tras dudar, finalmente optaron por seguir su arreglo. Cuando Emily intentó asignarme un gasto de $200 del fondo de la clase, rechacé con un gesto de la mano. No me involucres. No sé nada. Para mi sorpresa, al escuchar esto, ella señaló mi nariz furiosa y gritó. Llevamos 4 años siendo compañeras de cuarto. ¿Cuántos beneficios has obtenido? ¿Cómo puedes negarte a ayudar ahora que hay un pequeño problema? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Acaso quieres que terminemos la universidad con malos sentimientos? Sus palabras me dejaron atónita. ¿Acaso creía que si nos endilgaba a mí y a mis otras 2 compañeras esos gastos inventados, los demás estudiantes le creerían?
¿Acaso ella no es responsable de esos fondos de clase desaparecidos? En sus palabras, parezco una persona desagradecida y despiadada. ¡Qué ridículo! Golpeé la mesa con fuerza y dije en un tono que todos pudieran oír. ¿Qué beneficio he obtenido? ¿Que me despierten tus interminables llamadas a medianoche? ¿O cuando me pedías que te llevara el desayuno y luego te arrepentías, dejándome con el doble de comida? ¿O cuando no hacías tu parte del trabajo en grupo y me dejaste con el único suspenso en 4 años? Emily, al verse expuesta, se puso tan furiosa que sus mejillas se enrojecieron. No volvimos a intercambiar ni una palabra con Emily. Mientras salía del campus, me encontré con el monitor de la clase. Movido por la curiosidad, eché un vistazo en su dirección y descubrí algo increíble. La chica de la que se agarraba de la mano, sonriendo y riendo, resultó no ser la delegada Emily. La pareja modelo, que toda la clase solía elogiar, había caído en desgracia. 9. Al día siguiente, los resultados del concurso de innovación se publicaron según lo previsto. El equipo de Jack obtuvo un puesto entre los 10 primeros. El día de la premiación, él apareció tomando de la mano a otra chica para recibir el premio. Y en ese momento, yo tampoco había escuchado ninguna noticia sobre que hubieran confirmado su ruptura. Emily pronto se enteró de que el monitor de la clase andaba siempre acompañado de otra chica. Las dos volvieron a tener conflictos, discutiendo frecuentemente por teléfono hasta altas horas de la noche. Mi calidad de sueño cayó de repente por debajo del nivel normal. Pensando que solo faltaban unos días para irme, tampoco intenté disuadirla. Pero entonces Emily me levantó de la silla, furiosa, y me interrogó. ¿Te remuerde la conciencia? ¿Esperabas a propósito verme hacer el ridículo? ¿Es por lo de las cuentas compartidas? ¿Le guardas rencor y por eso le presentaste a otra chica a propósito? De verdad, cuando uno está descansando en la cama, la culpa cae del cielo. Los que no tienen luz en los ojos, ven todo gris. La aparté de un empujón, me arreglé el cuello de la camisa y dije, Emily, ¿no quieres despertar? Esos asuntillos tuyos con el monitor de clase no tienen nada que ver conmigo. Si tienes tantas energías para interrogarme, mejor ve y pregúntale directamente a Jack. Emily me lanzó una sonrisa extraña y dejó de hablar. Cuando volví a abrir el archivo del grupo con el detalle del uso de los fondos de clase, me llevé un susto. Emily había aprovechado una vez que estuve enfermo para colocar un gasto de $200 en los fondos de clase bajo el concepto de visita de compañeros por amistad. En aquel entonces, Emily vino al hospital a visitarme, me conmovió tanto que incluso le invité a tomar té con leche. Pero ella llegó con las manos vacías. ¿De dónde saldrían esos $200 de gastos por visita al hospital? Vaya descaro al escribirlo. En un instante desvió el conflicto hacia mí. La atención de los demás en el grupo se centró de inmediato en este gasto de amistad. Sofía, ¿cómo pudiste enfermarte tan caro con los fondos de la clase? Mira que antes parecías tan recta y honorable, resulta que tampoco te quedaste corta en esto. Estos gastos deberían ser personales tuyos. ¿Por qué usar el dinero de todos? Acto seguido, envié en el grupo de chat el audio de la repartición de cuentas en el dormitorio. Todos somos compañeros de habitación. ¿Qué tiene de malo pedirte que ayudes a compartir las dificultades cuando surgen? ¿Acaso no tienen ninguna responsabilidad? Si estos gastos se registran bajo sus nombres, seguro que los demás no dirán nada. Total, por más que investiguen, el fondo de la clase no va a aparecer de la nada. Esta es la voz de nuestro delegado de estudios. No me equivoco. Vaya, qué descaro, cómo increíble, de verdad se atrevieron a falsificar las cuentas. Tenemos que aclarar este asunto del fondo de clase. La delegada de estudios me soltó un discurso, diciendo que no la acusara falsamente. Casi me dejó boquiabierto con su actuación otra vez. ¿Cómo es que actuó tan bien que hasta ella misma se lo creyó? De inmediato invité al dueño de la tienda de artículos de uso diario al por mayor a unirse al grupo de la clase. Envió algunas capturas de pantalla de pagos exitosos por transacciones de artículos cotidianos en el grupo. Los montos y detalles están claramente escritos arriba. Él comentó, compañeros, recientemente algunos estudiantes han dicho que mi tienda es una estafa. Quiero aclarar que todos los productos en nuestra tienda tienen precios de mercado, claramente etiquetados. Aquí están los registros de pedidos de su clase cuando compraron en nuestra tienda antes. Todos son precios normales, no les cobramos sobreprecios. La imagen muestra botes de basura, pequeños, un total de 5, papel de impresión 500 hojas *10, precio total 10. La suma total de estas cuentas asciende a $200. El momento del pago coincide exactamente con el gasto de visita de compañeros que me endilgaron. Todos descubrieron que los precios reportados anteriormente en el grupo para estos útiles cotidianos eran 5 veces el precio real. ¿Un cubo de basura de plástico perforado por $2,5? No, monitor de clase. ¿Cómo te atreviste? El monitor respondió rápidamente, esperen un momento, estoy verificando este gasto. Mike respondió directamente, ¿esperar qué, monitor? ¿Acaso no está la evidencia justo frente a nosotros? ¿Acaso Sofía sobornó al dueño de la tienda de la entrada para que te calumniara? ¿O acaso esas capturas de pantalla del dueño de la tienda son falsas? Si son falsas, te ayudo a llamar a la policía, dijo un compañero que disfrutaba del drama, seguido en el grupo por otros que añadieron, +1, te ayudo a llamar a la policía. Todos aquellos que me habían acusado en el grupo cerraron la boca. Los que antes creían que el monitor de clase no podía haberse equivocado con los fondos de la clase, ya no dijeron ni una palabra. El consejero, al ver que la situación estaba a punto de descontrolarse, ordenó al monitor de clase que informara con la verdad. Ella prometió que en 3 días, todos los compañeros recibirían su parte correspondiente del fondo de clase. Después de todo este revuelo, todos finalmente supieron la verdad sobre los fondos desaparecidos. Vaya, el monitor resulta ser este tipo de persona,
¿Esto no tendrá que ver también con el secretario de estudios? Ese es el fondo de nuestra clase. ¿Cómo se atreve? Pero entonces Mike me envió un mensaje privado. Ten cuidado al salir. El monitor de clase no anda bien. Después de recibir el mensaje, estuve especialmente alerta. Después de todo, Mike ya había sido amenazado una vez. Al día siguiente, llegaron noticias de que el monitor de clase y Emily habían terminado su relación. Anteriormente, cuando estaban juntos, ya no podían aclarar las cuentas. Ahora, si se separan, la liquidación de las cuentas se volverá aún más difícil. El consejero les insta a que aclaren rápidamente los gastos de la clase. Supongo que originalmente el consejero también tenía la intención de hacer la vista gorda, pero ahora tenían que dar una explicación. Un compañero me envió un mensaje preguntando: ¿vale la pena preocuparse por un poco de dinero de la clase? Respondí con un sticker para evadir la pregunta. ¿Valía la pena recuperar el dinero de la clase que había salido de mi bolsillo y se había convertido en el fondo de citas de otra persona? Por supuesto que valía la pena. 10. Mientras salía, una motocicleta eléctrica bloqueó mi camino. Quien se acercó era el monitor de la clase, Jack, a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Buenos días, monitor. ¿Ya calculaste el dinero de la clase? ¿Cuándo nos lo devuelves? Estoy quebrado. Necesito ese golpe de suerte para hacerme rico. Al escuchar mis palabras, sus ojos se llenaron de impaciencia. Será mejor que no te metas en más problemas. Adiós, monitor de clase. En el momento en que me di la vuelta, Emily, con los ojos muy abiertos, se acercó a grandes pasos hacia mí. Ella me señaló con el dedo y gritó furiosa: ¿lo hiciste a propósito? ¿Intentaste enfrentarnos y provocar nuestra ruptura? Mientras yo estaba completamente confundido, un coche pasó a toda velocidad, rozándome. Jack, por su parte, atrajo a Emily hacia su pecho y la miró con ternura. Emily, no tengo nada que ver con esa persona, solo es una compañera del grupo de competencia. Y no culpes a tu compañera de cuarto. Fue entonces cuando comprendí el significado de aquella frase: el té verde no distingue géneros. Emily dudó unos segundos antes de abrazar fuertemente al monitor de clase, reconciliándose así. A primera hora de la mañana siguiente, el consejero envió al grupo de la clase los extractos bancarios originales de los últimos 4 años. Todos se organizaron espontáneamente para revisar los estados de cuenta. Desde la primera hasta la página 300, descubrieron que los gastos realmente destinados a la clase sumaban, como mucho, solo $3.000. Es decir, el monitor de clase y el delegado de estudios se embolsaron nada menos que $7.000 de los fondos de la clase. Todos quedaron estupefactos, pero el delegado de estudios estaba que no cabía en su piel de nervios. Me bloqueó a la salida de la escuela, y en ese momento, Jack se acercaba sigilosamente con un palo. En lugar de enfadarme, le sonreí amablemente. Monitor de clase, ¿qué ocurre? En el momento en que su palo estaba a punto de descender, se escuchó la voz del consejero detrás de él. Jack, ¿qué haces con ese palo en alto? ¿Y si lastimas a algún compañero? Él soltó el palo con una sonrisa, explicando que solo estaba bromeando conmigo. Ambos se dieron la mano y se alejaron. El monitor de la clase publicó en el grupo: vamos a resolver el problema. Al ver estas palabras, decir que no estaba preocupado sería mentira. Aunque yo no era el problema, era quien planteaba las preguntas. 11. Al regresar a la habitación y ordenar mis cosas, noté que los documentos en mi billetera habían sido movidos de su lugar. La pantalla de mi teléfono, que dejé sobre la mesa, tenía un olor extraño. Cuando me acosté y cerré las cortinas de mi cama, escuché la voz de Emily. Podemos usar su información para pedir un préstamo y así cubrir estos $7.000. Total, yo sé la contraseña de su pantalla de bloqueo, tengo sus datos y su número. Solo hay que pasar la verificación facial y el dinero se desembolsará de inmediato. Probablemente pensó que no estaba en la habitación. No me atreví a hacer el más mínimo ruido. Por la tarde, cuando bajé de la cama, Emily, que había estado arrogante los días anteriores, me saludó con amabilidad. Me salió un sudor frío por la espalda, porque en la pantalla de la computadora detrás de ella se veía el mensaje del monitor de clase. Durante el reconocimiento facial piensa en alguna manera de hacerla parpadear. ¿De verdad planeaban usar mi información para solicitar un préstamo? Aproveché para sugerir que fuéramos a cenar juntos. Cuando los dos se relajaron, le di una patada a Emily y el teléfono que preparaba para el reconocimiento facial cayó firmemente al suelo. Emily soltó un chillido estridente al instante. ¿Qué estás haciendo? Este teléfono es carísimo. ¿Acaso puedes pagarlo? Si puedo usar el fondo de la clase, ¿por qué gastar mi propio dinero? Claro que voy a escoger lo más caro. En ese momento, el consejero estudiantil salió de un lado y recogió el teléfono del suelo. Mike y Jessica también se acercaron, siguiendo al consejero. Mike capturó la escena en la pantalla de Emily donde aparecía mi nombre en la verificación facial. El monitor de clase, rompiendo su imagen habitual de gentileza, se abalanzó para arrebatarle el teléfono a Mike. El consejero escolar, asustado, rápidamente protegió a Mike colocándose frente a él. Emily, cuando Sofía me dijo que planeaban usar su información para pedir un préstamo, no lo creí. No puedo creer que aún no se arrepientan. Incluso robaron su información personal. Emily torció los labios y gritó con todas sus fuerzas. Profesor, díganos qué piensa. Hemos servido a la clase durante 4 años, entregamos tantos documentos, les ayudamos en todo. ¿Qué tiene de malo usar un poco del fondo de clase? Si ella no hubiera estado parloteando sin parar, nadie habría preguntado por el dinero. Ella debería ser la que lo reponga. Mike y Jessica se miraron el uno al otro, sus rostros llenos de incredulidad. El consejero le devolvió el teléfono a Emily y discutió conmigo una solución. Dije, me piden disculpas,
borran mi información y devuelven el dinero de la clase que gastaron por razones personales. Así no tomaré acciones por el préstamo que obtuvieron usando mis datos ni por las amenazas anteriores. Emily me miró con ferocidad, sin el más mínimo arrepentimiento en sus ojos. Continué diciendo, si no están de acuerdo con este plan, entonces la consejera y yo no tendremos más remedio que llamar a la policía. Que se liquide tanto el asunto del dinero desaparecido de la clase como el del préstamo fraudulento con mi información personal. Los dos permanecieron quietos, sin decir palabra. La consejera pronunció una frase. Sofía, si no quieren cooperar, entonces llama a la policía. Rápidamente presioné el botón de confirmación de llamada, apareciendo los números 911 en la pantalla. Jack vio y extendió la mano para intentar arrebatarme el teléfono. Di un paso atrás y el consejero se interpuso entre nosotros para detenerlo. El consejero me pidió que colgara primero la llamada de emergencia. Todavía se compadeció. Miró a Jack y le aconsejó con paciencia. Jack, Emily, el profesor les dará otra oportunidad. Todos cometemos errores. Solo necesitan admitir su falta, disculparse con ella y encontrar la manera de reponer el dinero de la clase por medios legítimos. Así no seguiremos con esto ni llamaremos a la policía. Al ver que no se conmovían, el consejero les consoló suavemente. Emily, si queda un registro penal, el impacto en ustedes en el futuro realmente no será bueno. Son jóvenes, es normal que las parejas gasten en el amor, usaron mal el dinero, pero si lo devuelven estará bien. No sigan equivocándose. Yo añadí, si viene la policía, lo que tendrán que pagar será mucho más que estos $7,000. Emily rompió en llanto al instante, arrodillándose en mi dirección mientras tiraba de mi pantalón suplicando. Sofía, lo siento. Por favor no llames a la policía, me equivoqué, lo repondré. Fue idea de Jack, al principio yo no quería. Ella me agarró con fuerza del dobladillo del pantalón, restregando desesperadamente su cabeza contra mis zapatos. Me costó mucho esfuerzo liberarme. Lloró durante mucho tiempo, con los ojos completamente hinchados y enrojecidos. Sé que no es que realmente haya reconocido su error, sino que tiene miedo ante la enorme indemnización y el antecedente penal. Al final, los padres ancianos del monitor de clase cubrieron la parte faltante de los fondos de la clase. Los padres de Jack se arrodillaron ante nuestro consejero para pedir disculpas. El consejero, asustado y sin saber qué hacer, se apresuró a ayudarlos a levantarse. Profesora, solo tenemos este hijo. Es realmente un desastre. Lo siento mucho, compañero, seguro que no lo hizo a propósito. Después de que sus padres salieran de la oficina, el consejero aún estaba conmocionado. Los profesores en la oficina, sin conocer toda la situación, pensaron que el consejero estaba intimidando a los padres del estudiante. Estuvieron a punto de llamar a la policía. Al conocer la verdad, no pudieron evitar sentir un profundo pesar. El consejero estudiantil luego calculó cuidadosamente los fondos de la clase y los devolvió a cada uno de los estudiantes. Los $7,000 de fondos de la clase se convirtieron en una considerable suma devuelta a cada persona. Aquellos que antes me acusaban de entrometido, tras recibir felices sus transferencias, no dudaron en mostrarme sus pulgares arriba. Sofía, lo siento. Ese mensaje anterior definitivamente no lo envié yo. Cara de culpable, JPG. Recuperar el dinero de la clase es lo más justo del mundo. 12. En la ceremonia de graduación, no vi a Emily por ningún lado. En cambio, vi al monitor de la clase tomando de la mano a otra chica mientras entraban juntos al salón. En ese momento, Emily apareció de la nada. Al ver que Jack tenía un nuevo amor, se abalanzó y agarró del cuello a la chica. Ella, completamente distinta a su habitual ser, comenzó a insultar, destrozas los sentimientos de los demás. ¿Cómo puedes ser tan descarada? La chica tampoco se dejó intimidar y, con un frío resoplido, replicó. ¿Qué derecho tienes a meterse en nuestra relación normal? Emily entrecerró los ojos, con el rostro enrojecido. Ambos estaban furiosos y rápidamente comenzaron a pelear. A un lado, Jack, impaciente, apartó las manos de Emily y protegió a su nueva novia detrás de él. Basta, si vuelves a golpear, no me contendré. Emily golpeó el suelo con rabia, su voz temblaba ligeramente. Canalla, canalla, su nueva novia Xiao Xiao lo miró con ojos llorosos, realmente inspiraba compasión, hasta a mí me dieron ganas de protegerla. Jack y su nueva novia, bajo las miradas de todos, se alejaron tomados de la mano sin ningún reparo. Emily de repente cayó de rodillas, lágrimas rodando por su rostro. Jack, eres un cabrón, te haré lamentarlo. No entendía por qué, después de 4 años, una persona podía cambiar de repente así. Ella no entendía en qué se había equivocado, pero yo sí lo sabía. Nada cambia de la noche a la mañana. Todo cambio deja huellas. Durante esos 4 años, habían tenido muchas discusiones. Al principio intenté mediar en la disputa. Más tarde, me esforcé por aconsejarla con toda sinceridad, analizando con ella los pros y los contras. También le había advertido que Jack no era el chico perfecto que ella decía. En su boca, el resultado fue que yo y las demás compañeras de habitación seguíamos siendo las principales culpables de la discordia emocional. En esta relación, los otros 3 de nuestro dormitorio fuimos las mayores víctimas. Todos los demás en la clase casi se convirtieron en objetos de burla en su relación. ¿Cómo puede durar una relación que consume las emociones de los demás? Además,
El fondo de la clase no es la alcancía personal del comité de estudiantes. El día de la entrega de diplomas puse un punto final bastante satisfactorio a mi vida universitaria. Es decir, los fondos de nuestra clase de 50 personas para 4 años solo quedaban $86. Y la razón por la que suspendió esa asignatura fue realmente sorprendente. El delegado de clase, para vengarse de Jack, redujo en secreto las notas de participación que antes le había añadido sin autorización. Jack ahora mismo no tiene ningún derecho a recibir su diploma de graduación. Solo pude recuperar esos 2 papeles, se los devolví al consejero y suspiré. Le dije, ánimo con el examen de recuperación. ¿O prefieres esperar unos meses más sin poder recibir tu diploma? Jack murmuraba el nombre de Emily entre dientes, con rabia contenida. 13. Más tarde, Emily fue denunciada por el monitor de clase por alterar las calificaciones habituales. Una de sus calificaciones fue marcada nuevamente como reprobada. Lo peor es que no aprobó esa asignatura, no tuvo oportunidad de recuperación y simplemente no podrá graduarse. Nadie podía creer que después de su pelea las cosas hubieran llegado a este punto. Emily tuvo que empezar a trabajar para ganar dinero y pagar sus deudas. En el camino del campus, la gente iba y venía mientras Emily, cubierta de polvo y en silencio, estaba agachada en el suelo. Nadie podría reconocer que ella fue alguna vez la arrogante delegada de clase. Se dice que Emily volvió a caer en un trabajo de medio tiempo en línea con sueldo alto, y con la urgencia de pagar sus deudas, fue estafada nuevamente por una gran suma de dinero. Los estudios y el amor, al final no logró retener ninguno de los dos. Jack no tardó mucho en separarse de su nueva novia. El día que dejé la escuela, vi a una persona con el cabello despeinado en la azotea, empujando a otra persona hacia abajo. Fin.